¿Qué tal? Es un gusto saludarlos y aquí seguimos en el podcast Perspectiva. Estamos hablando sobre la depresión, las causas, los síntomas y qué podemos hacer si nos llega la depresión. Yo te animo a que si tú estás pasando por esto o si conoces a alguien que te puedas acercar, que nos puedas escribir para poderte ayudar. Podemos seguir adelante, es posible, pero hay que hablarlo. Antes de seguir con la depresión, como te he recordado, te animo a que si no te has suscrito, que lo puedas hacer. Esto nos ayuda muchísimo. Entrando al tema y continuando con el tema, vimos la depresión de una manera física, emocional y mental. Y lo que nos ayuda a poderla lidiar, a poder continuar. Pero hoy lo queremos ver de una manera espiritual. Recordemos que somos hechos en tres partes: físico, alma y espíritu. Y cuando una emoción se activa, la que sea, afecta a las tres. Entonces, en el caso de la depresión, afecta a las tres. Por eso tenemos que también tratarlo espiritualmente. Ahora, personalmente creo que si trabajamos la depresión espiritualmente y lo logramos avanzar, nos ayudará a avanzar con las otras dos. Nos ayudará a mejorar muchísimo. Por eso es importante verlo también espiritualmente. Algunas de las cosas que mencionamos para poder salir, mejorar en la depresión, era buscar ayuda profesional, el no estar solo, el estar activo. Y lo último que te mencioné es conectarte con Dios. ¿Qué es lo que tenemos que ver el día de hoy? Conéctate con Dios para que esa depresión no venga, o si la tenemos, que nos ayude a salir. Así que quiero darte algunos pasos para poder superar la depresión y puedas obtener la victoria, que no son mías, es lo que vemos en base a la palabra de Dios. El primer paso: detecta de dónde viene. O sea, tienes que detectar de dónde está naciendo la depresión. Una de las causas que puede ser es por causa del pecado. Algunos pueden creer que por tener fe en Dios no se puede pasar por depresión. Yo no comparto este pensamiento. Lo respeto, pero no lo comparto. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa, es decir, la inclinación a hacer el mal constantemente, pues es una lucha que tenemos y nos puede dar. Y más si no estamos conectados con Dios. Entonces esto nos puede llevar a tomar malas decisiones constantemente y por lo tanto nos puede dar depresión. Ahora, una nota muy importante: no siempre la depresión puede venir por pecado. Vemos hombres de Dios en la Biblia que les dio depresión y no estaban en pecado. Por ejemplo, Jeremías, en algún momento David y en algún momento Job. Ellos no estaban en pecado en un momento y les vino la depresión. Así que la depresión no siempre es por pecado. Puede ser una causa y hay que detectarlo. Otra de las causas de las cuales nos puede venir son por las circunstancias. Las circunstancias que tú y yo vivimos día a día. O como lo mencionamos, la pérdida de un ser querido es algo que nos puede hacer venir a nosotros. O sea, es algo externo que sucedió, que se fue de nuestro control y puede llegar. También puede ser por razones médicas. Como lo mencionamos, alguna pastilla, algún medicamento que estás llevando y eso puede ser la causa. O también un desorden hormonal. Entonces, tenemos que detectar de dónde viene para poder así atacar el problema. Te he compartido que después de la operación que yo tuve, me dio depresión por lo que estaba viviendo en ese momento. Pero ¿sabes qué detecté también?
que yo no había vivido el duelo cuando mi mamá murió. Ese tiempo para mí fue muy difícil, muy triste, pero después de que murió mi mamá, yo decidí ir a trabajar, yo decidí seguir adelante con mi vida porque como me estaba doliendo, yo lo quería pasar por alto. Y eso fue algo malo y como mencionamos, hay que vivir el duelo, hay que sentirse triste. Yo no lo quería vivir y lo pasé y esto me trajo consecuencias. Por lo tanto, detecté que una de las causas de las que yo tenía depresión es porque no viví el duelo de mi mamá como debería de hacer. Por eso el siguiente paso que te animo a que puedas dar, no solamente detectar de dónde viene, sino que te despojes del pasado. Sabes que la depresión es el exceso del pasado. Estamos cargando una mochila o algunos unas maletas llenas del pasado, de todo lo que hemos vivido. Necesitas liberarte, dejarlo atrás, quitarte culpas, sentimientos, dolor, etc. Libérate. Tienes que soltarlo y vivir el presente. Ahora, algo muy importante que tenemos que entender aquí de despojarnos del pasado no quiere decir de que nos olvidemos de algún ser querido, de mi esposo, mi esposa, de mi hijo que murió, mi hija, o de alguien que queremos o algo que perdimos. No quiere decir que nos olvidemos de eso. Lo que quiere decir es que tenemos que aprender a que ya no nos haga más daño. Ya vivirlo, que nos dolió, pero dejarlo ahí y dar la vuelta a la página. Tenemos que verlo de esa manera, recordarlo con alegría por el tiempo que tuvimos, pero no nos tiene que hacer más daño. Eso es despojarse del pasado. Y también despojarse del pasado significa entregárselo a Dios. ¿Qué es esto? Háblalo con Él. Dile qué estás sintiendo, cómo te estás sintiendo. Dile lo que estás viviendo, lo que piensas. Eso es entregárselo, que Él sepa. Él lo sabe, pero quiere escucharlo de ti. Entrégaselo, ve a Él, comunícalo con Dios. Dice la Biblia en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que estén cansados y lleven cargas pesadas, y yo les daré descanso. ¿Ves? Necesitamos sacarnos todo el peso que traemos atrás. Olvídate del pasado y como mencionamos, es que no te haga daño. Ya suéltalo. Pero otro paso para poder vencer la depresión es descansa en Dios. Descansar es lo que acabamos de mencionar, es hablar con Él. Le mencionas todo lo que estás viviendo, todo lo que estás sintiendo, pero no solamente eso, sino que vas a confiar en Él y confiar en sus promesas. ¿Cómo lo puedes hacer de una manera práctica? Busca versículos de la Biblia conforme a lo que tú estás viviendo. Medita en Él y lo más importante, créelo. Eso es descansar en Dios. Mira, te voy a leer algunos versículos que te pueden ayudar. Salmo 34:18. Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. ¿Ves? Para todos aquellos que en algún momento hemos vivido depresión o lo estamos viviendo, la promesa del Señor es que Él está cerca para salvarnos. Aquellos que no tienen ánimo, aquellos que ya no sienten en esperanza. Medítalo y créelo. Otro versículo, Salmo 147:3. Dios sanó las heridas de los que habían perdido la esperanza. ¿Sabes que parte de la depresión pues son circunstancias que venimos viviendo y son heridas a nuestro corazón, heridas a nuestra mente, heridas a nuestro físico, a nuestras emociones? ¿Qué hace Dios? Él las sana. Él está cerca de nosotros para limpiarnos, para sanarnos y que podamos tener esperanza nuevamente. Créelo, eso es descansar en Dios.
Otro versículo, Salmo 32. Mi Señor y Dios, te pedí ayuda y me sanaste. ¿Ves? Dios tiene que ser tu Dios y tu Señor. Y tú le pides la ayuda y Él en su promesa te va a sanar. Qué hermoso pensar que Dios está listo para ayudarnos. Qué hermoso pensar que Dios está listo para sanarnos de cualquier circunstancia que hemos vivido o de las que estamos viviendo. Sanarnos es quitarnos toda esa carga que traemos del pasado. Sabes que descansar en Dios no es que yo no haga nada y dejar que Dios haga todo. Eso no es. Descansar es hacer mi parte y confiar en sus promesas. ¿Ves la diferencia? Tómalo en cuenta. ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es mi parte que tengo que llevar? Bueno, una que se escucha sencillo, pero a la práctica es otra cosa, pero sí se puede. ¿Cuál es mi parte? Decide ser feliz. Esta es una decisión de todos los días que la tienes que llevar a cabo. Decide ser feliz. Y esto implica disciplina. Disciplina de llevarlo día tras día. No importa, pase lo que pase, yo he decidido ser feliz. ¿Qué es la disciplina? En que parece que no veo los resultados, igual sigo creyendo en Dios. También recuerda, como mencionamos, que todo esto es un proceso, no es de la noche a la mañana. Por lo tanto, yo igual seré disciplinado en ser feliz. Aunque el proceso está tardando, yo decido y creo que puedo ser feliz. Por eso estoy siendo disciplinado, porque creo en sus promesas y porque sé que Él lo hará. También disciplina es que las circunstancias que estoy viviendo quizás no van bien y no tengo ganas de hacer nada, pero igual me disciplino a hacer las cosas y me disciplino a ser feliz. Por eso es muy importante. Quiero leerte un pasaje donde aquí se centra lo que es toda la depresión y lo que podemos vivir, pero también cómo podemos salir. Jonás 2, 4 y 6. Presta atención. Llegué a pensar que ya no me querías, le está hablando a Dios, que no volvería a entrar en tu templo. Me había hundido por completo. El mar me cubría todo y las algas se enredaban en mi cabeza. Creí que ya nunca saldría del fondo del mar. Pero esta última frase es importante. Pero tú, Dios mío, me salvaste la vida. Mira, como te dije, aquí resume todo lo que es la depresión en una persona. Y sabes que la depresión, ¿sabes quién está atrás? El enemigo, Satanás. Él es el más interesado que tu vida esté decaída, que tú estés bajoneado. A él le encanta que estés así. Y es por eso que necesitamos a Dios para que nos salve. Y mira, como vimos en estos versículos, la depresión te hace creer que nadie te quiere. Porque eso es lo que pensaba Jonás. Llegué a pensar que ya no me querías. Y eso hace la depresión. A nadie le importo, nadie me quiere, mucho menos Dios. Pero sabes, a Dios le importas muchísimo. Eres el primero en su lista. Pero la depresión hace pensar todo lo contrario. También la depresión te hunde, te tira emocionalmente, físicamente, mentalmente y espiritualmente. Porque dice, me había hundido por completo. Pero también la depresión te hace distorsionar los pensamientos. Los que no son ciertos te hace pensar que son ciertos. Y sobre todo, malos negativos. Siempre pensamos negativamente. Porque dice ahí el versículo, las algas se enredaban en mi cabeza. Y eso hace la depresión. Te hace una telaraña en tu cabeza. Y sobre todo, que pienses cosas incorrectas. Y sobre todo, la depresión te hace pensar en la muerte. Porque Jonás dice
creí que nunca saldría del fondo del mar. Eso es pensar, ya, voy a morir. Y ves, aquí está, en resumen, todo lo que nos hace vivir la depresión. Pero qué hermoso la última frase. Pero tú, Dios mío, me salvaste la vida. Y ahí aparece Jonás. Tú me salvaste. Y sabes que versículos más adelante, Jonás decide ser feliz. Jonás 2:9 dice, pero yo voy a adorarte y a cantarte con alegría. ¿Ves? Después de pasar ahí ese tiempo de depresión y que lo estaba viviendo Jonás y que vio la ayuda de Dios, que decidió ser feliz. Pero yo te voy a cantar con alegría. O sea, voy a ser feliz a pesar de las circunstancias. Y es lo que yo te animo. Decide ser feliz. Jonás estaba pasando un momento difícil, pero él decidió creerle a Dios, decidió creerle a sus promesas. Las circunstancias no cambiaron mucho en ese momento, pero sí cambió su actitud y su fe delante de Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que cambiar. Nuestra actitud, nuestra fe. Decide creerle y decide ser feliz. Y esto es todos los días, es disciplina. Querido amigo, amiga, yo no sé qué estás pasando en este tiempo. Si lo estás viviendo o quizás en algún momento lo puedas vivir. Puede ser. Pero recuerda los consejos. Son unos pocos consejos. Y te animo a que puedas detectar de dónde viene. Despójate del pasado. Descansa en Dios. Créele. Y decide ser feliz. Quiero terminar con un versículo donde también Habacuc decidió ser feliz a pesar de todo lo que estaba viviendo él. Quizás conoces algún versículo ahí que tú lo has leído. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierdan las cosechas de oliva y los campos queden vacíos y no den frutos, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y Habacuc está diciendo, aunque me esté pasando un tren encima, en otras palabras, yo decido ser feliz porque yo creo en ti. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Necesitas creerle a Dios, necesitas ser feliz y eso te ayudará a superar la depresión. Esto es perspectiva. Nos vemos la próxima semana. Adiós.